acogida, o que ellos puedan y tengan, digamos, ese radio, ese margen de acción. Pues precisamente es eso. Cristianos que no han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y han recibido el Espíritu Santo, han recibido la palabra de Dios. Y por eso entonces la Biblia no les es suficiente. Porque así como dice la hermana Gabriela, entonces que ella iba a ir a leer o a buscar, a saciar esa sed de conocimiento acerca de Dios en la Biblia, y ¿qué era lo que hallaba? Frustración. Frustración. ¿Por qué? Porque entonces no entendía. Porque no entendía. Y si no entendía era porque el libro estaba sellado. Porque no había revelación. Porque no había experimentado el nuevo nacimiento, no había correctamente entendido qué es entonces y en qué consiste la fe y la doctrina cristiana, cuál es el fundamento. ¿Se acuerdan? El fundamento es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. Entonces, como tal, no había recibido ese don de Dios. Y por eso, pues entonces, efectivamente, yendo a la Biblia, no iba a encontrar en la Biblia, y tenía que entonces buscar en otra parte. Porque eso es entonces, siendo honestos, lo que ocurre. Cuando yo tengo un deseo, una necesidad, y no la puedo saciar, entonces eso me obliga a ¿qué? A buscar. Si no lo hallo aquí, tengo que ir a ¿qué? A buscar a otro lado. Y por eso las personas mantienen de iglesia en iglesia. Por eso las personas normalmente como cristianas pasan y van de iglesia en iglesia. Porque es que no, aquí no me les llega o les satisface su deseo de curiosidad, su circunstancia, un ratico, pero después finalmente que yo no me hallo. Y entonces entonces viene el famoso, es que Dios me habló y me dijo que era tiempo de moverme. Dios me habló y me dijo, ya es tiempo de que te muevas. Claro. Porque como les decía, el que no sabe como les digo siempre, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Porque está buscando y entonces aquí viene y escucha un tiempito y dice, no, ahí no está. Y se va para otra parte a ver qué le dicen allá. Y así va brincando de lugar en lugar. Porque está buscando a Dios. Pero el detalle es que Dios no lo ha encontrado. ¿Sí me explico? Está buscando a Dios, pero Dios no lo ha encontrado. ¿Por qué no lo ha encontrado? Porque para que Dios encuentre al hombre hay un requisito. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Tiene que estarse quieto. Marta, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas. ¿Sí? Si no está quieto, si no está reposado, entonces no se puede manifestar. No se puede manifestar. Entonces, hay que tener, tener claridad acerca de esto, porque como les decía, hemos aprendido del pecado. Y creo que puede ser esta las 5, 10, no sé cuántas veces que hemos hecho estudio acerca del pecado. Pero es que la Biblia habla acerca del pecado. Y la Biblia habla acerca del pecado y no habla acerca del pecado como como un hecho ¿qué? Aislado, como un hecho pequeño, como algo que no tiene mucha importancia o mucha relevancia,
sino que por el contrario habla acerca del pecado como algo que, un tema fundamental, que tiene y está relacionado directamente conmigo. ¿Ve? Entonces, en vez de pensar, de hablar acerca de que vamos a aprender algo nuevo en sí, es enfocarnos en de lo que ya hemos aprendido y de lo que ya la Biblia nos está enseñando. Entonces vamos a buscar una nueva o añadir más sabiduría, más revelación. Y normalmente eso ocurre o no lo han experimentado, porque se profundiza y conforme vamos creciendo, usted espiritualmente, su estado espiritual, hermano Ben, no es el mismo hoy que hace 8 días, ni hace 15 días, ni el suyo, ni el... No es. La circunstancia personal, laboral, que están viviendo hoy no es la misma que cuando tomaron aquella clase, ¿sí o no? Todas las cosas entonces son diferentes. Todas las cosas son diferentes. Y por eso entonces nosotros tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz. Porque es la palabra que Dios hoy, ¿cuándo? Hoy tiene para mi vida. Y esa palabra que Dios tiene hoy para mi vida está dirigida o basada en qué? En torno también a la circunstancia, al momento que yo estoy pasando, en mi vida espiritual, en mis relaciones interpersonales, mi salud, todo. Y entonces en aquel momento tal vez entonces era más pequeño espiritualmente y no, como dijo el Señor Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis ¿qué? Sobrellevar. ¿Se acuerdan, Juan? Y por eso se está refiriendo al Espíritu Santo como el Paracleto. Juan 16, en esta porción es maravillosa, en otras versiones esta porción es maravillosa porque ahí se refiere al Espíritu Santo como el Paracleto. En capítulo 16, versículo 12. ¿Qué dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará Toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando venga, entonces, ¿se acuerdan? Les he dicho que usa también el término paracleto. Y paracleto es entonces como el tutor. ¿Ustedes saben qué es el tutor? ¿Qué es un tutor? ¿Sí? ¿Qué es un tutor? Sí, como entonces una persona que entonces usted, digamos, usted tiene su hijo en la escuela y tiene un profesor de matemáticas, pero usted le paga una tutoría o el niño tiene un ¿qué? Un tutor para que en casa, ¿cierto que sí o no? Entonces un tutor es la persona que refuerza, ¿me entienden? La enseñanza del maestro. Esa es la obra del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? ¿Y el maestro es quién? ¿El Espíritu Santo o es el Hijo o nuestro Señor Jesucristo? Vosotros me llamáis maestro y bien decís porque lo soy. Él es el maestro. Pero el Espíritu Santo es ¿qué? El tutor. Él es el que nos entonces da la tutoría. Y es entonces que lo que nos explicó, lo que nos dijo el maestro, él es lo que hace es entonces no lo que
nos lo refuerza, nos lo repasa. ¿Están viendo qué bonito? Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero aún no lo podéis sobrellevar. O sea, no estaban, ¿qué? Preparados para recibir ese, ¿qué? Ese conocimiento. Y entonces hubo necesidad de que, entonces, de un tutor para reforzarlo. Y entonces el maestro de alguna forma da una clase más profunda y más rápido. Pero el tutor, ¿por qué? Porque hay más niños, porque el tiempo, pero el tutor tiene más paciencia. ¿Sí es o no diferente la tutoría? Más personalizado, todo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que todo el tiempo, no podemos aburrirnos, no podemos cansarnos, no podemos pensar, no podemos desanimarnos de que, como he dicho y les vuelvo a repetir, que no estamos avanzando. Porque es que avanzar no es que aprendamos algo nuevo, diferente de lo que ya está escrito en la Biblia. Porque si queremos realmente algo más, y no hablar de salvación, no hablar de pecado, no hablar de los temas que la Biblia está hablando, de manera obligada tenemos que salirnos de la Biblia. Salirnos de la Biblia. Para yo poderles hablar acerca, digamos, incluso de relaciones interpersonales exitosas. Puedo apoyarme en la Biblia, pero necesito un libro o una ayuda externa que me instruya a mí también acerca de relaciones interpersonales exitosas. Tengo que ponerme a leer un psicólogo, eso sí, cristiano. Tengo que ponerme a leer un libro de psicología cristiana. ¿Sí o no? Para poderles enseñar a ustedes de psicología no necesito leer un libro de psicología. Pero tiene que ser cristiana. Y hay muchísimos autores. Muchísimos. Los colegios cristianos todos tienen su psicóloga cristiana. Y hay infinidad de psicólogos cristianos que escriben libros de psicología cristiana. Entonces yo tendría que empezar, para hablar aquí de psicología, de comportamiento, de relaciones interpersonales, yo tendría que empezar por leer esos libros, para poderlos entonces, ¿qué? Compartirlos. Y al igual que entonces ellos en esos libros van a incluir porciones, ¿de qué? De la Biblia. Entonces yo voy a usar el libro y voy a usar además, ¿qué? La Biblia. Y ahí es donde entonces se fue, fracasó. La Biblia habla y nos enseña acerca de una condición importante de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Nuestro Dios, el Señor, vuestro Dios, celoso es. Dios tiene celo por lo suyo. Cela lo suyo. Cela con celo su palabra. Y en el momento que usted y yo, que a alguien como cristiano de alguna manera, si no es cristiano no pasa nada. Esa gente que dice, mire, yo le pido perdón a Dios porque yo usaba la hoja de la Biblia para armar cigarrillos, que no. Para él, ¿qué era la Biblia? Con el Quijote, otra cosa, cualquier cosa que tiene hojas, eso sirve, venga. O basta para limpiarse, para ir, perdóneme, al baño. Pero el cristiano, para el que ha recibido su gracia y que posterior tiene en poca estima su palabra, no hay nada que hacer. Porque nuestro Dios celoso es. Y en el momento que entonces yo abro mi corazón, mi mente, y en mi vida
entra entonces, eso es adulterio. La Biblia dice, no adulterarás. Eso es adulterio espiritual. Es fornicación espiritual. Y ustedes va a ver en la Biblia a Dios quejándose contra el pueblo de Israel que fornicaron y adulteraron o no. Fornicaban y adulteraban. Y este pueblo en vano me honra. ¿Ve? En vano, o sea que su amor era ¿qué? Vano. Porque no estaba y no tenían únicamente, lo leí esta mañana, recuerdan en Jeremías, la queja del Señor, porque 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esos 2 mismos males, ¿se acuerda que todo lo que está escrito es como qué? Ejemplo, para que no nos acontezcan a nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y esos 2 mismos errores son los que hoy todavía continúa y comete la iglesia que cae en apostasía. Que dejan la Biblia, la palabra de Dios, fuente de agua viva, y van y entonces y buscan en otros libros, en otros lugares. ¿Ve? Y entonces en esos otros lugares sí vamos a encontrar temas ¿qué? Nuevos, diferentes, pero los vamos a poder complementar con lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ah, claro. Una clase de finanzas bíblica, le cuento. ¿Cuántos de ustedes no la tuvieron? ¿No acuerda, Marcos, hombres de negocios que nos daban? ¿No? Hombres de acción y hombres de negocio. Una clase, digamos, de finanzas bíblicas, eso es lo mejor que hay. ¿No ve que lo hay? ¿O no conocen entonces acerca de hombres de negocios en el Evangelio, que es una secta? Mi hermano la conoce, fue un día, me parece. Lo invitaron, o alcanzó a ir. ¿Quién, perdón? En la cárcel joven, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Hombres de negocio en el Evangelio. Y usted va y es una charla espectacular, nutritiva, espectacular de negocios con la Biblia. Bíblica. Cómo hacer negocios, cómo ser un empresario de éxito, los principios entonces para con la palabra de Dios. Hombres de negocios en el Evangelio. Eso existe, eso hay. Eso existe, eso hay, hermanos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, como les decía, así no es como se avanza. Así no es como se progresa en la vida de fe. En la vida de fe se progresa, se avanza es cuando, vamos a hablar acerca del pecado. ¿Usted quiere sentir que avanza? Es única y exclusivamente cuando comienza a predicarlo y enseñar acerca del pecado. ¿Me explico? Si usted escucha y aprende hoy acerca aquí del pecado y no predica y no enseña acerca del pecado, no avanza. Otra vez vamos a hablar acerca del pecado, pero ya habíamos aprendido acerca del pecado. Pero es que usted, ¿qué ha compartido? ¿Qué ha enseñado? ¿Usted está enseñando y está predicando acerca del pecado? No, entonces por eso se siente estancado. Pero no es porque yo no esté avanzando y la iglesia no esté avanzando, es porque usted está desobedeciendo el mandamiento de su Señor. Porque por gracia recibiste, por gracia ¿qué? Dar.
Porque entonces si usted ese conocimiento que del pecado entonces llega y empieza, prepara el estudio y tiene su grupo, tiene sus personas, tiene a quién le está predicando, con quién está compartiendo, entonces ese conocimiento se convierte entonces en palabra viva y eficaz en su vida. Y entonces usted está más atento entonces a ver si ya aprendió lo mismo. Sino, qué volado. Se dice así, ¿no? Qué volado nuevo voy a agarrar. Porque lo necesito. Porque yo estoy activo. Porque yo estoy dando y necesito recibir para dar. Porque si usted no recibe, no puede dar. Porque antes de pensar en dar, yo tengo que saber que antes debo haber primero recibido. Pero, pero ya lo vimos, ¿se acuerda? Se le olvidó. ¿Por qué cree usted? No, es que yo tengo una memoria. Pero si lo estuviera compartiendo, lo estaría hablando a diario, lo estuviera entonces compartiendo, lo estuviera hablando, lo estuviera poniendo por práctica, ¿cuándo se le va a olvidar? No tiene tiempo para que se le olvide, porque todos los días lo está usando. Pero si usted lo coge y el concepto y lo guarda y se queda ahí, entonces no es de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva, sino que se ha hecho un estanque. Sí, se ha hecho una alberca. No es entonces habla de un río, sino habla de una piscina, de una pileta, donde el agua está ¿qué? Y cuando el agua está estancada, entonces pierde oxígeno, pierde vida, pierde calidad. Por eso lo de nosotros como cristianos es entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Si no está entrando y saliendo, terrible. Y entonces otra vez lo único que le queda es decir, pero otra vez vamos a hablar de eso. Porque ni siquiera el conocimiento, si le pregunto algo o le preguntamos algo, igual no se acuerda. ¿Ven? Entonces es demasiado importante, mis amados hermanos, y estoy tomándome este tiempo para hablar acerca de esto, es por eso, precisamente. Porque me acuerdo tanto de nuestro amado hermano Pastor Chon, siempre. Yo no sé cuántos de los que están aquí compartieron en la enseñanza de la Escuela para Discípulos. La hermana Gabriela, Chelí, Marco, ¿quién más? Bueno, hermano Juan Manuel, también hermano Gastón, usted no estaba aquí. Perfecto. Ustedes no sé si se acuerdan cuando de alguna manera el pastor Chun decía, Pastor Juan Carlos, ¿le aburre que hablamos lo mismo? No sé si decían. Ya usted ha escuchado esto muchas veces, Pastor Juan Carlos. Tal vez le aburra. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Y yo estaba en las enseñanzas o no. Y yo ya había tomado esa escuela para discípulos 2, 3 veces. Pues yo estaba en la enseñanza, y no me aburría. Porque algo nuevo, algo que no había escuchado. Entonces yo sí me quedaba así muy perplejo un rato, pero yo estaba poniendo atención. Y ya cuando algo nuevo, entonces yo de ¿cómo? Ok. Sí, eso, y complementaba el conocimiento. Pero yo podía ver la carga que había en el pastor Chon. Porque tal vez entonces para mí era aburrido escucharlo nuevamente. Pero no es igual, nunca fue igual. Y aunque aprendí en Cuba, he estado en seminario en Cuba, he estado en seminario en Bogotá, he estado en seminario en Chile. En esos países estuve en seminario con él, para discípulos. No fue lo mismo ninguna clase. Porque hubo siempre algo nuevo, algo diferente, algo que complementó el conocimiento. ¿Ve? Y esa es la actitud.
Si nosotros no tenemos esa actitud, entonces, como le digo, entonces vamos a sentir que no estamos avanzando. Pero recuerde, si no está avanzando es porque no es un río, sino que es un estanque, que es un tanque o es una piscina. Que si no está entrando y no está saliendo, entonces, porque la manera realmente de recibir con el Señor es dando. Si yo hoy lo que aprendo aquí, mañana dispongo el corazón y se lo voy a compartir a alguien, se lo comparto a alguien, ese conocimiento queda ya arraigado en mi corazón, en mi espíritu, y de ahí no se sale. En cambio, si queda solamente en el intelecto, ¿y cuándo queda solamente en el intelecto? Cuando no estoy obedeciendo. Porque la recompensa para que trascienda el espíritu, para mi propia seguridad, para mi propio bienestar, es por la obediencia. Es por la obediencia. ¿Ven? Entonces, no piensen que no estamos avanzando, sino que cada uno debe reflexionar si todo lo que está aprendiendo, entonces realmente lo está compartiendo. Porque entonces si no lo está compartiendo, efectivamente se le va a quedar solamente como un concepto y entonces es únicamente a recibir, pero no está dando. Porque a todo el que tiene, se le dará y tendrá más. Entonces recibe, da, Señor, hay que darle más, ¿sí o no? Pero recibe y tiene más, Señor, ¿para qué? No, pues para llenarme yo más. Ay, buchón, perdón. Está buchón. No, Señor, ¿dónde está lo que le di? Ya se lo entregué a fulano, tome más. Ay, Señor, ya lo que me di. ¿Pero qué hizo? Ya se lo di a sutano, entonces tome más. La forma de verdaderamente, mis amados hermanos, de recibir para con el Señor es dando. Miremos Lucas. Lucas capítulo 6. Versículo 38. ¿Qué dice? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sí, está viendo, dad y qué. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a qué. Sí, es claro eso que acabamos de entonces, la ilustración que les di. Señor, le midió. ¿Sí? ¿Qué hizo usted con lo que le midieron? Se lo midió a otro. Con la misma medida con que medís, os volverán a qué. Usted entonces dio, se quedó sin, va y recibió. Esto dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Imagínate. Lo echó a perder, más ponerme a explicarlo, lo echó a perder. ¿Sí o no? Eso es. Eso es. Dad y se os dará. Entonces que la manera si yo quiero recibir más de parte del Señor, lo que tengo que es disponer más el corazón para dar. ¿Bien? Eso es importante. Entonces vamos a aprender acerca del pecado. Para aprender esta vez acerca del pecado, quiero primero entonces que
Vamos a comenzar aprendiendo acerca de algo en esto que nos falta de este tema y vamos a dejar claro algo. Y es entonces, sin profundizar en el tema, pero sin desviarnos del tema que es el pecado, pero para complementar bien y comenzarlo de otra forma, nunca lo habíamos empezado así, entonces vamos a aprender por hablar acerca de la soberanía de Dios. Para poder tener claro el concepto bíblico acerca de pecado, lo que primero debemos entonces aprender y conocer es acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué piensan? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Por qué piensan? ¿Por qué creen que es importante para aprender acerca del pecado? Entonces, primero, aprender acerca de la soberanía de Dios. Un voluntario, alguien, no sé, hermana Gabriela, ¿sí? Sin micrófono, por si no funciona. Nah. ¿Cómo? Pero yo ya dije ahí que fue Gabriela. Ah, sí, volteé. Porque he escuchado muchas personas decir que el pecado es porque se le salió a Dios del plan. Y si no entendemos que la soberanía es que todo está bajo control de Dios, entonces vamos a entender mal el pecado. Perfecto, muchas gracias, hermana, por su participación. ¿Alguien más? Hermano Enven. Para mí, porque nos ¿Seguro que eso sí se oye? permite entender Sí, yo creo que ahí todo está en eso. las filas que las 12 números de lecturas. ¿No? Bueno, nos permite entender contra quién pecamos en todo el sentido, digamos, la magnificencia de Dios. O sea, si nosotros, ¿cómo lo explico? Pudiésemos dimensionar, vamos a decirlo así, quién es Dios correctamente y su soberanía, también entendemos qué implica pecar contra ese Dios absoluto, o sea, decir, es lo más alto y entonces es un pecado de ese tamaño, porque contra Él es esa deidad. Así lo Perfecto, gracias, hermano Enven. ¿Alguien más que quiera participar, hermana Cheli? Vamos de extremo a extremo. Creo que como dijo el hermano Ben, es más o menos como me voy al huerto del Edén. Si Adán supiera, bueno, en ese momento tuviera el entendimiento del el Dios que estaba delante de él, si hubiera entendido la soberanía de Dios, pues difícilmente con ese entendimiento el pecado se hubiera realizado, se hubiera dado. Muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, bien, muchas gracias por sus valiosos comentarios, todos son muy importantes y todos de alguna forma están bien. Y claro que sí, lo que acaba de hablar la hermana Cheli es maravilloso. Ok, mire, en el huerto del Edén, Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Después entonces la mujer vio que el fruto, que el árbol era bueno y árbol agradable para alcanzar sabiduría, y comió y dio también al hombre, y el cual comió con ella. Después dice en el mismo relato bíblico, en el capítulo 3, más adelante, miremos un momento, por favor.
capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces Jehová Dios mandó al hombre diciendo, no comerás. Y la mujer comió y dio al hombre. Y cuando viene aquí, en este momento, el juicio de Dios, recuerdan que ese juicio está ocurriendo en orden de ¿qué? De culpabilidad, ¿cierto que sí o no? De alguna manera. Entonces, la serpiente, de alguna manera entonces la serpiente es la primera que es llamada a juicio. Después, posterior, ¿qué sigue? ¿Quién? La mujer y después el hombre. ¿Y qué es lo que le dice Dios al hombre? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiendo del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás. Entonces, ahí tiene sentido lo que acaba, la acotación que acabó de hacer la hermana Chely. ¿Qué es lo que hace o qué fue lo que hizo? Que el hombre en el huerto, entonces, realmente escuchara la voz de su mujer y esa voz, obedeciera pues a su mujer y esa voz de su mujer prevaleciera por encima de la voz de Dios. La soberanía, el desconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía entonces? ¿Qué significa? ¿Qué es soberanía? Por encima de, sobre de. Entonces, claro. La mujer entonces, cuando peca, es porque es engañada por la serpiente para que sea ¿qué? ¿No se acuerdan? Igual a Dios. Entonces, hombre igual. Y este igual es tentación, engaño. Y eso es entonces lo que efectivamente el engaño en que incurrió, en que digamos con el que engañó la mujer, la serpiente a la mujer, pero realmente con ese mismo engaño que ella fue engañada, ¿quién cayó? ¿Quién cayó? El hombre, solamente que entonces realmente sobre la que recae el juicio es sobre quién, sobre la mujer. Claro. ¿No se acuerda que entonces dijimos que era en orden y juzga primero a la mujer que el hombre? Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ¿qué? O sea, voy a hacerle, ¿saben qué? Un escudo, un pararrayos, para que le caiga a ella y no le pegue de frente al hombre. Entonces la que come queriendo ser igual a Dios es ¿quién? La mujer. Pero el hombre ¿qué? ¿Acaso el hombre dijo, no, ¿cómo le ocurre? No. Usted no puede querer ser igual a Dios, sino que con ese mismo entendimiento. ¿Me sigue? ¿Ve? Entonces cuando se está aquí, no hay, en esta condición no hay soberanía de Dios. No hay soberanía de Dios.
Entonces es muy importante, porque aprender bien, correctamente acerca del pecado es tener claridad de que la mentira, el engaño, mentira, tentación, engaño, mentira, lo que lo origina, lo que da lugar a que exista, a que se dé, es el desconocimiento de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. Yo les voy a preguntar una cosa. La Biblia habla acerca, en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el libro de Génesis. El hombre o la vasija, el vaso que Dios usó para escribir el libro de Génesis fue Moisés. Y Moisés está viviendo, ¿cuánto? 2500 años, aproximadamente 2500 años después de Adán. La Biblia, el libro de Génesis se escribió 2500 años después de Adán. Adán, tenía el conocimiento acerca de lo que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1. ¿Sí creen ustedes? ¿Qué piensan? No. O sea, ¿ustedes piensan que Adán en el huerto sabe que existe o que hay un solo Dios y que es el creador del cielo y de la tierra? No tiene esa revelación, no tiene ese conocimiento. Producto de todo eso, ¿qué hay? Todo eso, por eso, pero todo eso conlleva a que haya, ¿qué? Justificación. Miremos un momento Jonás. ¿Recuerdan el profeta Jonás? Cuando Dios lo manda, ¿a dónde? A Nínive, ¿cierto o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allá en Nínive. Nínive. Sí, yo estoy que niniveo. Estoy que niniveo. Bueno, rápidamente metámonos en el contexto. Nínive, ¿verdad? Nínive, Jonás. Jonás es aquel profeta que el Señor se le manifestó y le dijo que fuera a Nínive, a aquella gran nación, pueblo lleno de maldad y de corrupción, y anunciara, ¿qué? El juicio de Dios. Que anunciara el juicio de Dios. Pero entonces el profeta Jonás quiso, ¿qué? Escapar. No quiso ir. ¿Recuerdan por qué no quiso ir? ¿Por qué qué? Porque cuando dijera, ellos se podían arrepentir y entonces iban a pensar que él estaba mintiendo. No, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y entonces no los vas a destruir, finalmente los vas a perdonar. Su justicia. Su justicia. ¿Eso es lo que les pasa a Israel o no le pasa a Israel? Porque ignorando la justicia de Dios y estableciendo ¿qué?
la suya propia, ese es el pueblo de Israel. Ahí está representado Jonás. Cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, queremos, maestro, queremos ver señal de ti. La señal es Jonás. Porque vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Y todo aquel que quiera o pretenda establecer su propia justicia delante de Dios no tiene opción. No hay opción para la salvación, no hay opción para que los designios de Dios se cumplan en él. Entonces, finalmente, bien, entonces miremos un momento. Jonás efectivamente le tocó, pero se puso bravo porque tal cual como él pensó, ocurrió. Y finalmente Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y entonces, pero miremos un momento para lo que estamos entonces hablando aquí. Dice así. ¿A dónde? Ay, me fui. Jonás, ¿qué les dije? Espere, pero es que... Ay, Dios mío, Jonás, se me fue. Ay, Jonás. Es que no sé. No Jonás, sino Jonás. No, sí, pero es que se me pegaba. Jonás 4. El enojo de Jonás, ¿se acuerdan? Versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Se acuerdan que hizo brotar una calabacera? Y entonces dice, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿El desconocimiento da qué? ¿Sí o no? Es eso lo que hace que haya justificación. Que cayó en el engaño directo, pero el engaño de la mujer fue sobre el hombre. Y está entonces basado en que el diablo les dijo, serán igual a Dios, y entonces la mujer comió porque pensó que realmente que el hombre podía ser igual a Dios. Y todo eso redunda porque hay que de la soberanía de Dios, que Dios es Dios, el creador, y que el hombre es la criatura, y que el creador está por encima. Y cuando hablamos entonces hoy acerca de pecado, para que alguien pueda tener noción realmente, una noción correcta y clara acerca de qué es el pecado, si no va acompañada de la soberanía de Dios, no es el concepto. Entonces usted ve a las personas y se les predica el arrepentimiento y usted está, ¿qué? Sí, no, está arrepentido. He tratado toda la vida mal a mi mujer. He sido un borracho, he sido pendenciero y he sido jugador. ¿Se acuerdan los encuentros? A esos encuentros cristianos allá, que hacían ahí, entonces empezaban a escarnecer a todo el mundo y a revolcarle los demonios y a hacerles psicología inversa y a sacarles todo. Y psicología inversa no se llama eso, psicología lo que les hacían era regresión, ¿se acuerda? Regresiva. Y yo quiero decir que yo estoy aquí porque toda la vida fui un miserable, borracho, pendenciero y jugador. Traté mal a mi esposa, hice sufrir a mis hijos,
y yo estoy muy arrepentido. Y usted los oía, y el arrepentimiento era ¿qué? ¿Para con quién? Con la criatura, igual, en el mismo nivel. Pero ¿a quién? Y llegaba de allá uno y yo quiero pedirle perdón. ¿Se acuerda que yo me paré allá? Sea tonto, pidiéndole perdón. Una vez a ver si de pronto y ya no había tu tía, ¿no? Muchas gracias por el perdón, pero no, gracias. ¿Por qué? Porque está al mismo nivel. Y si yo tengo que, o siento que tengo que arrepentirme, me tengo que arrepentir es para con el hombre, no para con Dios. Porque tengo desconocimiento. Y usted los ve y están arrepentidos de portarse mal, de pecar contra sus semejantes, de hacer lo malo para con los hombres. Porque como existe una ley terrenal y una ley de los mismos hombres que juzga, señala, acusa, entonces si hay que arrepentirse, si hay que hablar entonces de pecado, entonces efectivamente, así como les decía, en los encuentros, yo me arrepiento de todo el mal, el daño, yo quiero pedirle perdón a fulano, a sutano y ya, y escríbale una carta, y cuando llegue voy a buscar a sutano y a suela y le voy a pedir perdón y le voy a pedir perdón. Pero con Dios, porque no sabían quién es Dios. Porque en esa religión todavía están bajo el pecado satánico, donde el hombre es ¿qué? Está al mismo nivel de Dios. Está al mismo nivel de Dios. Entonces, mucha atención, porque preciso. Entonces, bien, lo que yo primero debo entonces entender para que el concepto de pecado haya claridad con respecto a eso, es que el hombre primeramente es pecador para con Dios. Y si el hombre no reconoce la soberanía de Dios, no va a reconocer que peca contra Él. Porque ¿qué es pecado? No matarás. Hay muchos lugares, en muchas culturas, en muchas otras naciones, donde ¿qué dice? No adulterarás. Y a donde un hombre puede tener 5 mujeres. Y no está adulterando. Entonces el concepto de pecado es algo social, cultural. Y todo va a depender de dónde usted nació o en qué cultura. ¿Ve? Si las personas entonces en África, entonces que hacen, digamos, sacrifican niños y personas o en donde hay sacrificios todavía humanos, esas personas, para ellos eso no es pecado, si más bien con eso están ¿qué? Agradando a sus dioses. En esas culturas donde tienen 3, 4 esposas y entonces no adulteran. Y de igual manera entonces, ¿qué me va a hablar usted a mí o qué me va a decir a mí que es pecado? ¿Quién es usted para decirme a mí quién es pecado? Claro, porque entonces como, los cristianos se indilgan la autoridad para señalar y para entonces escarnecer y sacar ¿qué? La paja del ojo ajeno todo el tiempo, pues entonces por eso no queda claro. Porque entonces yo lo he visto y lo que hace es entonces señalar, la predicación, digamos, de los cristianos es señalarle el pecado a otro cristiano, a las otras personas, perdón. Y hacerle entonces entender de que efectivamente eso que está haciendo, esa bebedera de guaro, esa fornicación, ese adulterio en que está, y arrepiéntase. Pero, ¿y para con Dios? ¿Usted no sabe quién es Dios?
Dios es el creador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Dios es más grande que el cielo de los cielos y de los cielos. Él es la autoridad. Y que antes de que usted entonces se enfoque o le hable acerca de el pecado con su prójimo, tiene que entonces predicar o enseñar o aclarar la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Porque eso es entonces lo que hace que esté bajo el desconocimiento de esa soberanía, de esa exclusividad de Dios, es lo que hace que esté bajo la tentación, bajo el engaño y bajo la mentira del diablo. Que el príncipe de este mundo lo tenga, como dice, le cegó ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca. Y cuando entonces todo a nivel de cristiandad se va a hablar, entonces es como les dije, como les acabé de explicar. Los hombres se arrepienten de pecar contra los hombres, porque están ¿cómo? Bajo la mentira del engaño. ¿Y cómo está el hombre bajo la mentira del engaño? En igualdad. Pero no se arrepienten contra Dios, porque en este lugar está el hombre al mismo nivel ya, hombre y yo. Y ya Dios sale de esa ecuación. Entonces todo está relacionado únicamente con la ética, con la moral, con el comportamiento. Pero los hombres, para que haya un entendimiento claro acerca de pecado que produce un arrepentimiento genuino, lo que debe haber es conocimiento acerca de qué. Que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Que Dios es el ser superior que lo creó a usted y a todas las cosas. Que Él es entonces la autoridad máxima. Que Él es el que está por encima de todo. ¿Y qué ocurre cuando entonces hay ese entendimiento? Que si Él es el que está por encima de todo, que si Él es el creador, que si Él es la autoridad, entonces es Él es el que puede ¿qué? Él es el que puede decir que está bien y que está mal. ¿Sí ven cómo es? Él puede decir cuál es en su voluntad lo que está establecido como bueno y qué es lo que está establecido como malo. Y antes de que haya esto, no hay entendimiento acerca de pecado. No hay un verdadero conocimiento acerca de pecado. Entonces vamos a orar, Padre nuestro, y vamos a terminar entonces para ya entrar más en materia y vamos a ver y reflexionemos acerca de esta verdad para que nos podamos capacitar y saber que en nuestra predicación entonces debemos ser eficaces, y eficaces consiste entonces en poder por medio de la Biblia, que es la palabra que está dándonos testimonio acerca de qué, de la grandeza, de la soberanía del Padre, del Dios creador de todas las cosas, para que pueda haber convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en sus corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Feliz noche.